Dicen que los carros chinos son de plástico. Puedes criticar desde acá y decir no valen, no funcionan, no hay repuestos, no hay lo que tú quieras, pero el nivel tecnológico y el desarrollo de China es alarmante. Mientras más informada esté la gente, mejor compra. Entonces la gente empieza a darse cuenta y empieza a cuestionarse qué comprar, porque para tomar una decisión de compra vio el chino y vio el tradicional. La gente no es tonta. ¿Por qué hablo de marcas chinas si son una basura? Amo el sonido de los motores, amo el humo, amo el olor a la gasolina, pero en un auto eléctrico es a lo bestia. El día de hoy conversamos con Chris Segarra, un experto en automóviles que ha impactado en las redes sociales con sus análisis honestos y directos, tanto sobre autos nuevos como usados. Chris nos cuenta cómo su enfoque ha ayudado a miles de consumidores a tomar decisiones informadas y también cómo ha enfrentado los desafíos de la industria automotriz. Exploraremos el desarrollo de los vehículos eléctricos en el mundo y su aceptación en el mercado ecuatoriano. Este es el podcast de Charlie Sebastián. Y ahora, amigos, con ustedes, Chris Segarra. Curioso cómo no nos vemos ya. Chuta, ya puede ser casi más de un año, ¿no? O sea, de hecho puede ser hasta año y medio, 2, diría yo. Estamos grabando Nissan, ¿no? A la gente le encantó ese video. Y ahí entendí, porque había algo de hate, como, ese carro te va a dejar botado, no sé, en la subida a Santo Domingo. Y había gente que también decía como, qué chévere que estos autos estén llegando y se estén empujando a través de las marcas. Entonces me di cuenta como que estos dos grupos de personas. Los que creen en la tecnología eléctrica y los que no. Desde tu experiencia, ¿crees que es cierto estos dos grandes grupos de personas? Definitivamente hay dos grupos. Dos grupos, sí. Uno grande y uno pequeño. El grande es el que tira hate y el pequeño es el que en realidad ven la tecnología y que tiene mucha base científica, la posibilidad de moverse generando menos emisiones. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Que la gente que tira hate dice que para producir las baterías contaminas un montón. Utilizas mucha narrativa. Ajá. Correcto. Que es cierto, pero en cualquiera de las dos tecnologías tienes un impacto. Lo que la industria y la tecnología está buscando conseguir es disminuir el impacto ecológico o el impacto medioambiental. Entonces, sí, hay un montón de gente que quiere, que no quiere. Y bueno, viste que llegué en una motito eléctrica. Sí, justo eso te iba a decir. Ya, es lo mejor que me ha pasado. Amo el sonido de los motores, amo el humo, amo el olor a la gasolina, pero andar en la moto eléctrica es a lo bestia. Me cruzo toda la ciudad, voy cómodo, le enchufo un rato a donde llegue, salgo, es súper práctica, en términos económicos no me genera casi nada. Y con un auto eléctrico pasa algo similar, los mantenimientos son más largos, el tema de combustibles pues ya no utilizas, es el tema de recargar, pero de ahí viene un montón de factores que te van a crucificar para decirte no tienes dónde cargar, no tienes dónde cargar. Vas a cargar en tu casa, necesitas un buen sistema, un buen tendido eléctrico afuera, un buen sistema de corriente en tu casa. O sea, hay un montón de factores ahí, ¿no? Entonces, la gente, en realidad, y te debe haber pasado a ti, cuando generas un contenido, cuando generas un producto, te van a odiar y te van a criticar y alguien te va a amar. Sí, polarizas, ¿sí? Definitivamente. Ahora, ¿pero cómo le ves tú al desarrollo de la industria de autos eléctricos en el país? Porque entiendo que con la revista En Curva, con el canal, que déjame felicitarte, es uno de los más importantes en el país. Diría yo que son los referentes. Inicias y ya empiezan a ver estos autos, ¿no? O sea, ya estaba a nivel mundial el tema de que se viene esta ola y todo. Pero dentro de todos estos años que has estado haciendo contenido en el mercado automotriz, ¿cómo has visto el crecimiento? O sea, ¿está cumpliendo las expectativas a nivel mundial de esta ola que se venía? ¿Vamos lento? ¿Vamos bien? ¿Cómo le tasas tú? ¿Quieres que te pinche el globo? Sí. Verás, en el mundo hay un retroceso en el tema de desarrollo de autos eléctricos. Ya Europa y Estados Unidos están dando marcha atrás. Porque hay un sinnúmero de problemas. Pero esto como infraestructura. No como que el producto sea malo, sino como infraestructura. Por ejemplo, en Estados Unidos, no recuerdo exactamente el estado, están dando atrás con el tema de los autos eléctricos porque el consumo de energía es demasiado alto y no avanzan a abastecer la ciudad. Claro, las fuentes de energía eléctrica, ahí está el cuello de botella. Correcto. ¿Qué pasa en Ecuador? Las marcas están haciendo un esfuerzo enorme por traer nueva tecnología, que es chévere, que es bacán, pero no hay un mercado suficiente para vender autos eléctricos. ¿Ya? La gente todavía está con el chip de gasolina, de combustión, de qué pasa si se me acaba la autonomía, dónde recargo, no hay dónde recargar. Entonces hay como esos pequeños issues que tienen que
te hace dudar en la compra. ¿Compro o no compro? ¿Compro o no compro? Pero, bueno, respondiendo un poco a tu pregunta, las marcas han hecho un esfuerzo bastante grande. Están trayendo cada vez más modelos eléctricos. Recién una marca de Estados Unidos trajo como 3 modelos eléctricos. Entró una marca china 100% eléctrica. Y los esfuerzos son grandes, los modelos son interesantes, pero todavía son costosos. Sí, son costosos, ¿no? ¿Y cómo está el tema arancelario y de estímulo de parte, no sé, tributario o de gobierno? A ver, ¿existe todavía? Tienes ventajas con la tecnología, pero los costos siguen siendo altos. ¿Por qué? Porque la tecnología, el desarrollo de la tecnología afuera todavía es alto. Entonces, ponte, ¿tú te acuerdas que antes había uno de los primeros modelos híbridos, que era este Highlander? Claro que sí. ¿Ya? El Highlander fue el responsable, bueno, no el modelo, sino quien trajo, que no fue la marca, sino que un grupo trajo estos carros para vender y no tenían el soporte suficiente para la gente, para el tema postventa. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que se empezaron a dañar baterías y la batería costaba como 12 lucas. Escuché eso. Ajá. Que algo como 5 años oscilaba este número, ¿no? Correcto. Entonces, la batería costaba 12 lucas. La empresa que trajo y vendía estos autos no tenía el soporte, no tenía las baterías, no tenía... Entonces, se generó un ruido alrededor de la tecnología y la tecnología híbrida es muy buena. Entonces, yo pienso que con la parte eléctrica pasa lo mismo. Hay un ruido bien grande alrededor de la tecnología eléctrica que impide que crezcan y se vendan los autos como deberían venderse. Sin embargo, hay bastantes modelos ahora. Tienes modelos para escoger desde $17,000. Imagínate. Ya, que es bueno. Es un buen precio porque tiene mucha tecnología, mucho desarrollo detrás y las sensaciones de manejo son a lo bestia. Tú ya probaste. Sí. Sí. Claro, cambia el concepto de manejar un auto, ¿no? La aceleración, el desarrollo, los ruidos que dices tú. Hay algunas cosas que ya vamos a explorar. No sabía esta cifra de que se está como encogiendo un poco la industria en Europa, como dices. Ahora, entiendo que estuviste en China. Sí. ¿Ya? En ese viaje, ¿hubo también evidenciaste esto? ¿O más bien allá es otra historia? Es otra historia. Porque China está potenciando el desarrollo de... A ver, ¿qué pasa en China, hermano? ¿Qué pasa en China? China es un país brutalmente tecnológico. Ya tienes una de las principales marcas y empresas proveedoras de partes y componentes para la construcción de vehículos eléctricos de marcas europeas y de marcas estadounidenses. Ya, entonces ellos no van a dejar de lado esa tecnología porque están proveyendo al mundo muchísimo. Entonces, en China están trabajando mucho en el desarrollo de nuevos modelos, mejorar la autonomía de los autos y a través de eso, obviamente, impulsarla. La instalación de electrolineras. O sea, hay muchas cosas y mucho desarrollo. En China, hermano, ves ríos de motos eléctricas. El sistema de transporte público es eléctrico. Entonces, no hay contaminación con gases en buses como... Vengo acá en la moto eléctrica, hermano, tragando un montón de humo, que es la parte fea. Pero allá no. Allá todo es eléctrico, todo está en silencio. O sea, se siente un poco más ecológico la parte china. Y el volumen de marcas y modelos que tienen es brutal. Entonces, entiendo. China está jalando durísimo a la parte eléctrica. Claro, y ya empezaron a sonar también estos números de cómo BYD, por ejemplo, él empezó a rebasar a Tesla, ¿no? Así es. Bajo algunas métricas. Y también escuché algo como que incluso le provee baterías a Tesla. Sí. Sí, ¿es cierto esto? Sí, correcto. No solo a esa marca, a muchas otras marcas. Wow. Entonces, como te digo, el esfuerzo de los chinos es brutal. Ya, yo hice un reel, hermano, y me sacaron la madre. Me dijeron, ¿qué puse en el reel, agarré una botella de plástico y le dije a la gente, dicen que los carros chinos son de plástico. Y se desató una ola de comentarios, pero brutal, que cuánto te pagaron, que a cómo la conciencia, que por qué hablo de marcas chinas si son una basura, que la tecnología no sirve para nada. Y en el video, a lo largo del video, lo que yo quería explicar un poco era mi experiencia conociendo la planta de fabricación. Ya, los procesos, las tecnologías que se emplean, la robotización. Y bueno, y de ahí a que el tema no le haya gustado a la gente porque dicen que no he ido a hacer pruebas de materiales de choque. O sea, ya qué responsabilidad tengo en eso, ¿cacha? O sea, ya es tenaz. Pero
el tema de los chinos es descomunal. O sea, tú no vas a lograr dimensionar cómo han avanzado y lo bien que lo han hecho si no vas a China. Puedes criticar desde acá y decir no valen, no funcionan, no hay repuestos, no hay lo que tú quieras, pero el nivel tecnológico y el desarrollo de China es alarmante, hermano. Claro, siento ¿qué diferencia en años sentiste cuando aterrizaste a China versus Ecuador? Probablemente unos 100 años, hermano. ¿100 años? Sí. Así de... Sí, grosero. Grosero. Todo. Entré al hotel el primer día y claro, vi un robotito caminando, o sea, rodando. Entonces yo decía, un robot, ¿por qué hay un robot aquí? Y pasó otro. Regreso a ver y claro, en la parte de atrás tenían los postres. Y suben, se van solitos, ¿cacha? Se sube al ascensor, se da la vuelta, no sé cómo marca el piso, eso sí no sé, no pregunté. Yeah. Sube y te deja y te va a tu habitación y te entrega el postre que pediste. Desde cosas tan chiquitas y vanas como esto, ¿no? Pero y de ahí el desarrollo de la tecnología para el tema automotriz es brutal. Qué fuerte. Ahora, hay algo curioso. Yo viajo bastante a Estados Unidos y veo, por ejemplo, que allá es evidente, no hay una sola marca china, que es por esta guerra comercial que tienen, ¿no? Ellos simplemente cerraron ese tipo de vehículos. Pero acá en el país es igual impresionante el crecimiento de las marcas chinas. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Es un tema tecnológico? ¿Es un tema de China ofreciendo mejor por menos precio? ¿O hay algo más que tal vez no estamos viendo? ¿Por qué hay tantas marcas chinas en Ecuador? A ver, ¿por qué hay tantas marcas chinas en Ecuador? Porque es un buen mercado para los chinos. ¿Ya? Yeah. El mercado ecuatoriano es un mercado de precios. Tú compras un carro no solo pensando en que esté bueno, en que tengas una marca tradicional, sino compras pensando en que te va a alcanzar el dinero para pagar o para comprarlo. Depende cómo lo compres. Entonces, las opciones chinas calzan a la perfección. ¿Por qué? Porque te viene el combo completo, ¿no? Te viene un carro lindo, un carro con mucha tecnología, con mucha seguridad. Solo como para hacerte una referencia, hace unos pocos años nada más atrás, los tradicionales te venían con 2 airbags. Y porque hubo un cambio en la normativa hace unos años. Los chinos llegaban con 4 con 6. Entonces elevaron el estándar de seguridad, al menos en equipamiento, ¿no? Claro. Pero de ahí en tecnología vienen con las pantallotas, vienen con un montón de cámaras, con sensores, con los sunroof eléctricos. O sea, y la diferencia del valor todavía sigue siendo importante. Entonces tienes más por menos. Más tecnología, pero de ahí viene la crítica de la gente, ¿no? ¿Por qué te compras de eso si no tienes repuestos? ¿Por qué te compras de ese si no han hecho? Sabes que la gente tiene una fijación con el tema de las pruebas de Latin NCAP o Euro NCAP que se realizan. ¿Son pruebas de seguridad? Son pruebas de seguridad. Yeah. Son pruebas de choque. Tienen galpones especializados con equipo especial, con los dummies, con todo para hacer pruebas de impacto, ver qué tal la seguridad estructuralmente. Pero la que tenemos para América, para América del Sur, es la Latin NCAP. Pero no tienen los fondos suficientes para probar todos los autos. Entonces, ni siquiera tienes el listado completo de marcas tradicionales, peor chinas. Entonces, la gente critica mucho eso. Porque te dicen, bueno, ¿cuántas estrellas de seguridad tiene? Y no tienen. Son muy pocos los modelos que se evalúan año tras año. Entonces, claro, China, como son pilas, desarrollaron su propio organismo de supervisión de la parte de seguridad. Entonces los carros generan buenos números de edad. Entonces es como esa ambigüedad de yo mismo me califico a mí, pero eso no quita con el nivel con el que se desarrollan los vehículos. Claro, es un tema político incluso detrás de estas organizaciones. Comprendo. Ahora, siento que hay mucho ruido de fondo, hay muchos estereotipos que siguen latentes en nuestra sociedad, pero me encanta tener un podcast porque dato mata relato, ¿no? Y dentro de todos los... Debes haber revisado... Podríamos hablar de cientos seguro, pero miles, tal vez, de autos. Yo entiendo que tienes la suficiente data como para llegar a conclusiones interesantes. ¿Cuáles son algunos mitos, justo estereotipos, que estás seguro que no son ciertos y que todavía siguen rondando en nuestra sociedad, ¿no? Te voy a dar un ejemplo de uno que me dicen mucho, ¿no? Es que un auto eléctrico a cierta altura o con ciertas temperaturas se recalienta y no te va a llevar a tu destino. O sea, el carro simplemente no va a llegar.
Cuéntame cómo ese tipo de ejemplos se han desplegado en un 2024, por ejemplo. Claro, verás, temas de recalentamiento no pasa. No hay recalentamiento. No pasa porque tienes un sistema de refrigeración muy avanzado. No te pasa. O sea, ya eso te pasaba en la época de nuestros abuelitos. Mi abuelito tenía un Mazda 929 del 79 y era un monstruo, pura lata, y los sistemas eran más precarios, por así decirlo, ¿ya? Pero los modelos ahora tienen un montón de sistemas que te evitan un montón de problemas. Uno de los mitos principales es el no hay repuestos. Ese es uno de los principales. La gente te dice, no me voy a comprar un chino porque no hay repuestos. Es falso. ¿Por qué? Porque desde la política de importación de un producto o de un auto, tú tienes un marco en el que les obligan a que tengas un stock de repuestos. Si no, no puedes vender. Y tal vez se cae en ese generalismo porque sí hay marcas que aparecen medias fantasmas. Y fantasmas porque desaparecen con la misma velocidad que llegaron. Sí. Entonces traen un stock limitado, venden, luego se daña algo y no hay los repuestos porque desaparece la marca, ¿no? Entonces, tal vez, no sé si se te vienen algunas marcas a la mente que hayan hecho esto, ¿no? Que más bien hayan fallado al tema de sus clientes solo porque creo que es un buen ejemplo de que eso es un generalismo que no es real, porque hay marcas que dan un excelente respaldo y tal vez sí puedes como mencionarnos un par de marcas que sí tienen un buen respaldo de postventa. Verás, te pongo un ejemplo y no en chinos. Volvo salió del país. Imagínate. Ya, Volvo no se vende. Y es una de las marcas, si no es la marca más segura en calificaciones internacionales. Ya, y salió porque no tuvo un buen manejo en el país. Imagínate. Y no tiene nada que ver con los chinos, ¿ah? Sí, claro. Y tienes un Volvo que es de excelente calidad. Y si quieres un repuesto, ¿qué? ¿Te va a tocar importarlo? ¿O qué? O sea, claro, ahorita tienes todavía, verás, la obligación que tienen las marcas, por ejemplo, es que si tú traes un carro o traes una marca, primero necesitas tener un stock de repuestos básico. Ya, después de eso, cuando un modelo sale, depende también un poco las empresas, tienes una política de 5 a 10 años en la que tienes que garantizarle repuestos a la gente que te compró un auto. Yeah. Entonces no es tan sencillo como salir y nos vemos topes y ustedes sabrán qué pasa, ¿no? Yeah. O sea, la política es bastante clara en el tema de las empresas. Entonces, no es que te quedas en la orfandad. Ahora, lo que tú dices es cierto. Hay empresas que traen una marca, empresas pequeñas consiguen una distribución de marcas chinas. Eso sí pasa. Ya, los chinos te quieren vender un montón. Quieren vender. Y si consiguen un pequeño dealer, mandas una marca. El pequeño dealer trae 10, 100 autos, intenta vender y si le va mal y quiebra, cierra puertas, nos vemos, aquí no pasó nada y la gente ya compró. Entonces eso es un poquito complicado. Claro. Pero no tiene que ver con los grandes grupos empresariales que manejan las principales marcas del país. Pero sí pasa. Sí pasa. O sea, sí hay de estos pequeños emprendimientos, por así decirlo, que traen marcas y modelos que desaparecen. Una marca, por ejemplo, un grupo empresarial que le hizo pedazos a los chinos fue Sinascar. ¿Ya? Ellos tuvieron un mal manejo. Fueron los primeros chinos. Los primeros chinos que pasaron en el país. Y claro, dejaron ahí topes. Se quedó la marca que vendían, hicieron miércoles de reputación y de ahí también empiezan a nacer estos prejuicios que tenemos sobre los chinos. Claro, pero esa marca fue levantada por alguna otra empresa después, por algún grupo. Por supuesto, porque Sinascar tenía Chery. Entonces, no sé si te acuerdas, habían unos Cherys, con el respeto a la marca, pero había unos Cherys horribles al inicio, que eran los QQ o los Q1. ¿No eran los que eran como estas copias del Daihatsu, del Terios? Se parecían, pero estos eran automóviles chiquititos. Eran como unos huevitos. Sí, eran bien feos. Hasta ahora les ves rodando. Eran bien feos, bien feos. Y claro, ponte como un dato anecdótico ahí. Los chinos empezaron de alguna forma mal, porque empezaron haciendo copias de autos. Entonces, tenías un BM con una marca china, con un logo de una marca china. Entonces, claro, era alucinante porque veías un BMW chino que no era un BMW, pero que se parecía a un BMW. Claro, de lejos era el mismo carro. Ajá. Entonces, hubo muchas demandas en esa época. Te hablo de hace unos 15 años, por lo menos. Había muchas demandas entre las marcas tradicionales versus los chinos porque era copia.
Entonces, bueno, los chinos entendieron, empezaron a contratar diseñadores, ingenieros y toda la parte técnica, y ahora las principales marcas o casi todas las marcas chinas tienen diseñadores e ingenieros italianos, estadounidenses, alemanes, Se los empezaron a robar, ¿no? Sí. De fabricantes con más trayectoria. Por eso los diseños que tienes de ahora son a lo bestia. Tienes, por ejemplo, estos GWM. Sí. Ya que te vienen con el loguito de Pininfarina, que está relacionado a Ferrari, y con la banderita italiana, y es un chino, y dices, ¿por qué? Entonces, ellos, por ejemplo, tienen una alianza, y el centro de diseño y desarrollo está en Italia. Entonces, por eso los diseños son muy a lo bestia. Y si te das cuenta ahora, los chinos han marcado tendencia en diseño, que antes había ocurrido con los alemanes. Los alemanes tenían al inicio de la pantallita, los BMW y los Audi, la pantalla flotante. Ahora tienen todos. Todos tienen. Todos. Así es. ¿Ya? Pero ahora la ola de diseño, la tendencia de diseño es China. Por eso ves los autos con los faros alargados y delgaditos. Finitos, sí, Ajá. sí, sí. Entonces, bueno, no es exclusivo, pero los chinos metieron ese tipo de diseños y ahora, si ves un Hyundai, parece un chino. Increíble, ¿no? Cómo se dio Ajá. la vuelta a la tortilla. Así es. Ahora, ya vamos a meternos al resto de industrias, pero solo para escarbar un poco más el tema eléctrico, porque esto se aplica a todo tipo de autos, ¿no? En el tema de la durabilidad de una batería, ¿son transparentes las marcas? ¿Ves una tendencia como, oiga, bueno, le compré este carro ya, pero ¿cuánto me va a durar la batería? ¿Va a durar 3 años, 5, 100,000 kilómetros? ¿Cómo se mide eso? ¿Son transparentes? Y aquí viene la parte interesante de la pregunta. En Ecuador, con las condiciones de carretera, de clima, de altura, ¿se llega a estos números? ¿Están adaptados estos números a nuestro mercado? Ya. Sí, verás. Esa es una parte bien interesante porque ahí sí cae un montón de mitos de la altura, por ejemplo. La altura a la que está Quito en un motor de combustión genera que tenga menos oxígeno. Entonces el desempeño es menor. ¿Te acordarás lo que te decía hace un rato? Cuando los abuelitos te llevaban a la costa, cuando eras chiquito, los carros andaban mejor porque tenían más oxígeno. Completamente. Personas y autos se manejan mejor. Y cambiaban la gasolina cuando te ibas a la costa, ponías una gasolina de menor octanaje. Ya ponías la más baratita y en la sierra así necesitabas la otra que te funcionaba mejor. Para que jale, así es. Ajá. En las baterías eléctricas no pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque el desarrollo que tienen y la tecnología que tienen está pensada para funcionar en el polo, en Alaska, en temperaturas bajísimas o en temperaturas súper altas. Entonces la afectación es mínima o casi nada. ¿Ya? Interesante. Entonces claro. Sí funciona. Entonces, por ejemplo, lees una ficha técnica, ¿ya? La típica, ¿no? De 0 a 100 en, no sé, 8 segundos, ¿ya? Ves de un auto de combustión, pero esta ficha es, claro, no sé, gringo. Y llega acá al país. Obviamente la sierra no va a llegar a esa velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Pero un carro eléctrico probablemente sí. Sí. Qué interesante. Sí. Hay factores, ¿no? Sí afectan las características topográficas, geográficas, clima. Nuestro afecta. asfalto. Sí, todo afecta. Pero en menor medida en la parte eléctrica. Los carros están bien pensados para funcionar. Es que imagínate, es como China hace carros y no te va a hacer carros para países que están al nivel del mar y otros carros con otra tecnología para países que están en la altura. Entonces tienes que compensar la tecnología y las condiciones en las que van a funcionar. Ya, entonces funcionan, van bien. Por ese lado no deberías preocuparte. Buenísimo. Y en el tema de la batería que te comentaba, y tal vez comparándolo con combustión y a un costo a largo plazo, ¿de qué inversiones estamos hablando? Y como te decía, ¿duran realmente su vida útil? ¿Es la que ofrecen los fabricantes? Sí, salvo que tengas algún problema de fábrica. Ya, de ahí sí te duran las baterías. De hecho, es bien interesante, verás. Por ejemplo, las baterías están pensadas para tener una duración de 8 a 10 años. En promedio. ¿Ya? Pero hay marcas que te ofrecen garantías sobre la batería y te dicen, si es que hasta el 8º año la batería funciona al 80%, estamos dentro del rango permitido. Si baja a 79%, te cambiamos con 0 costo. Es como la garantía que te ofrece la marca, que está buenísimo. ¿Ya? Y hay cosas específicas de reparación
una batería te puede costar aproximadamente unos 6, 7 mil dólares. Depende, ¿ya? Depende mucho. Ajá. Pero hay baterías y hay marcas que te dicen, ok, si es que hay algún problema, también tengo garantía por celdas. Entonces, la batería no es una sola. Tienes celdas pequeñas que componen la batería. Entonces, puedes sacar la celda dañada y reemplazas por una nueva buena. Ahora, ¿cuál es el tema con esto? Que las baterías no puedes tenerlas guardadas en una bodega porque se dañan. ¿Ya? Claro, como las pilas del control remoto. No son diferentes a esas. Exacto, se dañan. Entonces no las puedes tener almacenadas. Entonces ahí vienen como las cositas que tienes que entender cuando te compras un carro eléctrico. Si se te daña la batería por A, B o C razón, vas a necesitar hacer la orden, y la orden para que venga de las fábricas te tomará unos 2 meses. Porque viene por buque y todo el tema de la logística hasta que llegue tu repuesto. Entonces no es que no hay, sino que las baterías no las puedes tener guardadas. Pero la garantía de 8 o 10 años funciona y sí duran. No, y aparte siento que se ve compensado con el ahorro que tienes en todos los mantenimientos, en su vida útil. Y ahí es donde viene la otra pregunta, ¿no? ¿Cómo podrías explicarnos de una forma interesante qué tanto te ahorras en cuestión de tiempo, por ejemplo? En cuestión de simplicidad, los mantenimientos de un auto eléctrico versus uno de combustión. Verás, primero, los mantenimientos se realizan en promedio cada 10.000 kilómetros y ya no cada 5.000. Entonces es la mitad de mantenimientos. En el mantenimiento, lo que ves principalmente es un análisis de la parte eléctrica, como un escáner, y decirte, ok, el sistema está funcionando bien, no tienes problemas de voltaje, no tienes ningún tipo de falla en el sistema. Te revisan frenos, te hacen algún ajuste en suspensión como máximo y chao, te fuiste. Entonces los costos son menores, el tiempo es menor, la periodicidad o la recurrencia es menor, entonces sí hay un ahorro importante. Porque tienes menos componentes que ver y tienes menos piezas que se desgastan. Ya es como tener... ¿cómo te explico? Es como cuando armas un rompecabezas y para llegar a la cima o a la última pieza tienes que armar 100. Con los chinos tienes 4 y armas, con los eléctricos, perdón, tienes 4 y lo armas. Pum, pum. Que es la parte básica de funcionamiento. Claro, muchas menos piezas móviles. Así es. Menos desgaste. Así es. Qué bacán. Ahora, ¿algún otro estereotipo, rumor? O sea, hay un montón. O sea, de verdad que el tema de los eléctricos son por montones y de los chinos son por montones. El que te dicen en chinos o eléctricos, ¿qué prefieres? Vamos con eléctricos, luego regresamos a la temática. Con eléctricos, bueno, el siguiente gran problema es puntos de carga. El país no tiene puntos de carga. Sí. Son muy pocos. Claro, no existe, prácticamente es inexistente la infraestructura. Entonces, ¿no es cierto? Exacto, es casi inexistente y la autonomía de los autos ha mejorado. Ponte el que habíamos probado esa vez, que era el Leaf, te daba como 280 kilómetros, que eran nominales. Entonces, la verdad es que bajaba. Probablemente a 260, un poquito menos, dependiendo qué tanto conduzcas, cómo metas la pata en el acelerador y ese tipo de cosas. Entonces ahí hay variables también. Pero han evolucionado y ahora tenemos en un promedio de 400 a 600 kilómetros de autonomía. Lo cual hace que, claro, la ausencia de esta infraestructura realmente no sea un problema para muchos conductores. A ver, ahí depende, verás. Ahí depende, porque ¿cómo vas a analizar el tema? ¿Vas a viajar? ¿Vas a darle un uso urbano? Tienes que analizar muchos factores para comprarte el eléctrico. Pero regularmente el eléctrico es un segundo auto en una casa. No es el primer auto, no es el auto principal. Pero podríamos decir fácilmente que es por la falta de infraestructura aquí en el país. Definitivamente. Porque entiendo que más bien en otros países del mundo se está popularizando los autos eléctricos para viajes largos. Porque hay muchísimos beneficios. Sí, pero ¿cuál es el tema? Es cultural. Nosotros nos quejamos porque sí, porque no. Ya, o sea, somos una joda. Somos una joda. Pero, por ejemplo, en Europa, tú tienes electrolineras de carga rápida. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Que tú para pasar de 20 a 100 o a 80 tienes 30 minutos, 20 minutos, 35 minutos de tiempo en el que tiene que estar conectado el auto para recargar. Entonces, allá la gente está acostumbrada, planifica, hace paradas. En esas paradas
no sé, va a comer, se toma se echa una un café, siesta. lo que sea, ¿ya? Ajá. Pero acá no. Acá lo que quieres es volar, es llegar rápido. Y vos ves cómo conduce la gente. Y la gente quiere ir a toda madre y llegar rápido a destino. Si te vas a la playa, quieres llegar de una. Entonces, no es que vas a planificar necesariamente el viaje. Y eso es algo que nos puede costar. Pero, sin embargo, no tenemos los puntos de carga. Pero yo tengo como un tema de frustración porque entiendo que para estas alturas ya debía haber por lo menos un intento de esta infraestructura, ¿no? Siento que cada marca es como que jala a su lado y hacen el mínimo esfuerzo. O sea, no sé qué tiene que pasar, qué tiene que desbloquearse para que... Cultura, sí, hermano. Es un tema de cultura, es lo que te digo. O sea, el tema de la cultura de la movilidad eléctrica es otra nota. Es otro mundo. La gente, los gobernantes y quienes están en el sector privado, más que el sector privado, es un tema más de Estado, verás, de que pueda impulsar el desarrollo de esta tecnología. Chile, por ejemplo, tiene ciudades con infraestructura al 100% y no hay los autos. No los compran o compran poco. Entonces es una estructura subutilizada. Pero si tú pones acá, probablemente funcione. Pero es un tema de inversión. Y de ahí ya el lío de siempre, hermano. Intereses también. ¿Qué le conviene al país? Vender combustibles, vender electricidad. ¿Qué le conviene a las empresas? Vender autos de combustión, vender autos eléctricos. claro, sobre todo ahora con con la coyuntura que hay de los apagones, menos que nunca, ¿no? Así es. Entonces hay muchos factores, pero volviendo un poco a la pregunta, si tuviéramos infraestructura, la historia podría ser otra, porque hay estudios que comprueban, hechos en Ecuador, que la gente tiene la voluntad de comprarse un eléctrico. Sí, ¿Qué le frena? Autonomía, puntos de recarga. Creo que la autonomía está siendo resuelta con este nuevo rango que me dijiste promedio, de 400 a 600. Ya hay muchos más rangos en los cuales uno puede desplazarse, ¿no? Pero en la parte de infraestructura estamos gateando. Estamos ni en pañales. Sí. No estamos ni yendo a la tienda a comprar el pañal. Ni siquiera. Claro, o sea, hay algún punto, por ejemplo, en alguna carretera que no sea en un centro comercial, de alguna marca que esté haciendo algún esfuerzo. ¿Existe? Que yo sepa, no. No es cierto. No, yo en Guayaquil sé que colocaron una electrolinera ya, así como las gasolineras. Yeah. Pero más no, o sea... Yo que sepa, no. Claro, sí estamos en pañales ahí. Pero como te decía, no es un tema cultural también. O sea, tú planificarías un viaje con 3 paradas, por ejemplo, para cargar... Y en el mejor de los casos, con electrolineras rápidas, de carga rápida, ¿ya? Si instalan en el Ecuador, instalarían las electrolineras de carga lenta, digamos. Y eso tomaría un promedio de 6 a 8 horas de carga. ¿Quién se va a aguantar las 6, 8 horas de carga? ¿Sabes lo que yo sí haría? Tal vez eso no, por el momento. O sea, 1 de cada 10 viajes lo pensaría así. Tal vez en algún lugar al que llegue, o sea, no sé, alguna finca, hostería en el oriente, sierra o costa, donde tengan un punto. O sea, yo como dueño de un auto eléctrico diría como... Dentro de esta búsqueda de hoteles que haría, me encantaría que como este filtro de... sí tenemos como carga eléctrica. Y de hecho, sería un factor muy importante para decidir si es que voy o no a un lugar. O sea, las personas que empiecen a hacer ese tipo de jugadas, yo siento que tienen una ventaja competitiva. A todas estas... Sería un mensaje muy potente a todas estas personas que tienen su auto eléctrico y que no pueden viajar por justo lo que acabamos de decir. ¿Sabes qué sería chévere? Y es la idea que me nace ahorita de lo que dices porque es súper interesante. A mí se me ocurre, por ejemplo, que debería haber o una iniciativa empresarial privada o público-privada que potencie el tema de turismo a través de los vehículos eléctricos. Entonces, que tengas, no sé, si te vas a ir de vacaciones una semana, me invento, y tienes el chance, desarrollar redes en puntos estratégicos de turismo. Entonces, no sé, de aquí te vas a Papazacta y tienes un punto de carga, te vas a Baeza, tienes un punto de carga, te vas al oriente y tienes un punto de carga, y a partir de eso potencias también el turismo. No sé, se me ocurre, ¿qué tan difícil o qué tan fácil puede ser? Claro. Ahora, ya hemos hablado de lo eléctrico. Supongo que en algún momento hemos de retornar acá.
Pero vamos con el tema de los chinos, porque fuiste allá y ya nos contaste el estado tecnológico en el que están súper avanzados, pero sigue existiendo estos mitos, ¿no? Sobre los autos chinos. Por ejemplo, ¿qué tan importante es dentro de toda la data que tienes el origen? O sea, siendo un poco redundante, ¿todavía, por ejemplo, una marca japonesa es superior a una china? Verás, yo tuve la oportunidad de irme 3 veces seguidas. Ah, ya. Sí, que fue bueno porque conocí una fábrica de camiones, conocí 2 fábricas de livianos, de pasajeros y vi muchas cosas más. Entonces, yo pienso que los chinos tienen producto para competir con cualquier marca. Sea una marca de un segmento bajo, sea una marca premium, tienen el material. O sea, tienen los autos, tienen la tecnología. No todas las marcas y todos los modelos llegan acá. Y es cierto que hay muchos modelos y muchas marcas que están presentes en América Latina porque somos países emergentes. Entonces hay productos específicos que llegan acá. Entonces eso también hay que entender un poco. ¿Ya? No todas las marcas, hablando de forma general, tienen productos de primer mundo aquí. Hay marcas que sí, pero no todas. Entonces depende un poco, pero respondiendo puntualmente a tu pregunta es como, sí tienen material suficiente y buena calidad para competir con un japonés, con un estadounidense o un europeo, sí tienen. Buenísimo. Y mencionaste algo interesante de que no vienen autos de primer nivel acá. Tal vez... No todos. Ajá, no Eso todos. sí vale aclarar. Sí, no todos. Tal vez puedes mencionar como marcas o características de marcas para poder identificar esto. Justo esta característica de probablemente este carro tiene un buen lejos, tiene un buen diseño, pero en calidad no es un auto de primer nivel. O sea, de aquí en 2 años va a tener una fea vejez, me invento. O sea, me lo sé de memoria, pero no te podría decir porque después me cae una demanda. Fácil. Bueno, luego, sí. Ya, o sea, sí. Fuerte. Es cierto. O sea... Y me ha pasado, o sea, me han amenazado con demandar porque he dicho cosas que no les ha gustado a ciertas marcas. Y eso que uno es súper tinoso, uno siempre intenta buscar la forma de decir las cosas, pero ya llegamos a ese punto, o sea, ya me tocó responder con abogado al tema, o sea, fue feo. Y qué reto, ¿no? Poder hacer este baile entre poder ser completamente honesto con una audiencia y también no enemistarte con todas las marcas del mercado. Debe ser... Es duro. Sí. Es bien duro porque, verás, cuando... Yo trabajaba en el Diario del Comercio. Yo escribía la revista Carburando. ¿Ya? Y de ahí nació todo el tema de Encurva, a partir de esa base. Cuando pasó la pandemia, yo empecé a desarrollar el proyecto de Encurva. Entonces, mi sueño era... tener un medio en el que pudieras comparar los autos y decir, este es de esto y este es de esto. Te conviene este por esto y tiene esto de malo o tiene esto por mejorar. Entregarte completamente a la sociedad. Ese era mi sueño y lo he logrado en cierta medida. Pero eso es lo que yo quería. ¿Qué más quería? Meterle una producción de alto nivel. Porque yo pienso que los ecuatorianos nos merecemos un contenido de gran calidad. ¿Ya? Sumado a la parte periodística que es la que he trabajado toda mi vida. Y claro, cuando salgo al mercado me choco porque empiezo a ver que no todo era tan fácil ni tan bonito. No era tan fácil conseguir los autos si es que no ibas a hablar bien y no era tan bonito el hecho de compararlos porque no les cae el hecho de compararse. O sea, si te comparas un tradicional con un chino, volviendo al tema de los chinos, no, porque yo soy tradicional y yo no puedo comprarme. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro. Porque, y la pregunta es muy válida, ¿sabes por qué? Cuando vas a comprarte un carro, ¿a dónde vas? ¿Qué viaje haces? Primero al internet. ¿Ya? Ajá, y... A ver, generalmente es o un patio de autos o algún... Sí, concesionario, puede ser. Ya, digamos que de forma tradicional tú que eres más pegado a la tecnología, ya exacto. Estás en otra onda. Ya, pero si eres más tradicional, vas a ver en YouTube ya. Googleas, sí, buscas, ya te informas, chévere. Pero vas al concesionario porque al ecuatoriano le gusta sentir, le gusta tocar, le gusta oler, le gusta ver el auto ahí.
Claro, eso te iba a decir, yo voy en curva primero. Pero sí, Gracias. Sí te entiendo que, claro, irías... O sea, le ves en la calle primero el carro. Dices, qué lindo carro. Averiguas del concesionario donde tienen ese auto. Y obviamente ya te ves envuelto por toda la maquinaria de venta ahí, ¿no? O sea, ya es como medio difícil que puedas tener información un poco más veraz después de ese punto. Claro. Ya, pero tu viaje empieza viendo el auto que quieres, pensando en la marca que quieres. Así ¿Por es. dónde vas? Sí. O sea, te enamoras de un auto y buscas esa marca. Específicamente un auto. Ok. Tienes $20,000. Buscas la marca. ¿Ya? ¿Pero vas directo a la marca y te quedas con esa marca o empiezas a ver alternativas? No, de ley ves alternativas. Ya. ¿Y vas a ver un chino? Te pregunto a ti. Yo sí. ¿Charlie va a ver un chino? Yo sí iría a ver un chino, la verdad. Tú que sabes mucho de tecnología. Sí, obviamente. Ya. Entonces, la gente hace eso, hermano. La gente va. Es real, claro. Ya, funciona así. Perdón el término, pero la gente no es tonta. La gente va. Así es. Y para tomar una decisión de compra, vio el chino y vio el tradicional. Eso es lo que yo hago en el canal. Trato de ahorrarle ese viaje a la gente para que vaya mejor informada. Y tienes, sea tradicional o sea chino tradicional, tienes el contenido. ¿Ya? Entonces, yo no entendía por qué a ciertas marcas no les gustaba el contenido comparativo. Entonces, yo descubrí el por qué. ¿Por qué crees? Tal vez tienen inseguridades. O sea, a ver, tienen miedo a que se exponga las deficiencias de sus autos. ¿Puede ser por ahí? Verás, lo que yo descubrí es que mientras más informada esté la gente, mejor compra. Así es. ¿Ya? Y si tú tienes un análisis en el que te dicen, tienes 20 lucas acá, tienes 6 airbags, tienes 2 airbags, tienes caja automática, tienes techo panorámico, asientos de cuero, tienes calefactor, acá tienes aire acondicionado. Entonces la gente empieza a darse cuenta y empieza a cuestionarse qué comprar o por dónde regresar a ver. ¿Ya? Y si eso lo hacemos mediático y la gente ve el contenido y la gente decide mejor, no les conviene. A alguien no le conviene. A alguien no. Ya, pero si a la sociedad le conviene mucho. Pero si tú estás seguro de tu producto, de la calidad que tienes, toma el carro. ¿Por qué te negarías? Claro, porque tu auto sabes que no es tan bueno como el de la competencia. O no es tan bueno o sí es bueno, pero no le tienes fe. Claro, exacto. ¿Ya? Pero Sí. Que les comparen es algo que genera ruido. Pero esa ha sido mi apuesta, porque yo pienso que es necesario, es justo. Es que la gente hace eso. O sea, sin el video tuyo, la gente el proceso por el que recurren es el camino largo, ¿no? O sea, al final lo comparan de las formas que podemos, pero tú lo que estás haciendo es acortar este camino, nada más. Por eso te preguntaba, ¿tú cómo compras? A mí me gusta comparar porque siento que muy pocos canales en internet son realmente objetivos. Porque entiendo que hay estas maquinarias económicas detrás que sí presionan a que incluso cuando hay estas comparativas se vea mejor un auto. Entonces, ahí lo que hago es como... Sí hay canales importantes que tratan de ser un poco más objetivos. Entonces, contrasto eso con una comparación personal. Y ahí veo. Y digo, ya, chévere, es cierto esto. Verás, y ahí hay dos claves. Y te voy a ser sincero. ¿Ya? Nosotros vivimos de algo. ¿Ya? Sí. Hay que generar ingresos. Entonces vendemos... Justo por eso hablaba del baile, ¿no? Hace un rato. Ajá. Nos toca bailar a veces con la más fea, a veces con la más bonita. Ya. Así es. Depende. O si no, no existiría el canal en primer lugar. Exacto. Hay que ser sinceros. Así como la gente trabaja para vivir, nosotros lo hacemos. Ya trabajamos en la parte de producción, vendemos una producción de un video, o sea, le damos bastante esfuerzo a los videos que hacemos. ¿Ya? Pero el tema es, hay un ingreso y hay una parte editorial. Los dos tienen que convivir de alguna forma. Hay que hacerlo. Pero lo que buscamos siempre es poner las características que están en la ficha técnica a prueba y que la gente vea. Yo me subo en el carro una semana, o en los dos autos, los pruebo y los conozco a la perfección. Con la ficha técnica, con la investigación que uno hace, puedo dar un criterio mejor formado, por así decirlo. Así ¿ya? es. Sí. Y la idea es, obviamente, no decirte, este carro no vale.
este carro no sirve para nada. ¿Por qué te mentiría también? Así ¿Ya? es. Hay un análisis de fondo y hay que sopesar cosas y aspectos. Porque un carro puede ser mejor en tecnología, otro puede ser mejor en mecánica. Si te comparas un Toyota, es un Toyota que está hecho para durar toda la vida. ¿Ya? Quizá en equipamiento tiene menos que un chino. Un chino no sabemos si va a durar toda la vida porque los chinos en el país no tienen mucho tiempo. Entonces hay que ir evaluando eso. A veces me sacan la madre en los comentarios porque dicen, ¿cómo vas a decir que ese carro tiene buenos plásticos? Probé el auto una semana. Los plásticos están nuevos. Al tacto se sienten bien. Entonces es fácil criticarte. Pero si me dieran un carro chino por un año, agradecería la prueba de un año, ¿no? Pero ahí te podría decir si sirvió o no sirvió. Y depende mucho también cómo cuides tus cosas. Sí, es que cae en un ámbito demasiado subjetivo, porque las experiencias humanas son muy individuales. Cada uno vive su auto a su manera, ¿no? Y es difícil a veces entender esto. Pero qué interesante el punto que topas, porque siento que si las marcas tuvieran más apertura a una comparación un poco más transparente, tuvieran un negocio más sustentable. Porque primero, cuando tú comparas autos, siempre va a haber, como tú dijiste, ciertos aspectos en los cuales uno se destaca del otro. Pero lo que estás haciendo simplemente es llegar a diferentes clientes, a clientes que valoren más lo que destaca el uno y el otro. Y siento que sería un negocio más sustentable porque al llegar a los clientes que quieres tener, a los que valoren tus ventajas, el valor que le des en ciertas cosas, no se van a quejar de las otras cosas, ¿me explico? Entonces, a la final, esta comparativa más honesta, más transparente, creo que beneficia más a todas las partes. ¿Estás cansado de tener que utilizar diferentes herramientas para organizar tu vida personal y profesional? Con Notion puedes hacer todo esto en un solo lugar, desde un blog de notas hasta un planificador de proyectos. Notion lo tiene todo. ¿Tienes un equipo? Notion es perfecto para trabajar en equipo. Con herramientas de colaboración en tiempo real, puedes compartir tus ideas y dar seguimiento al progreso de tu equipo en un solo lugar. ¿Necesitas personalizar tu espacio de trabajo? Notion te permite personalizar cada página para que se adapte a tus necesidades. Agrega tablas, listas, galerías y más. Todo en un solo lugar. ¿Quieres estar al tanto de tus tareas y proyectos? Notion te permite establecer recordatorios y fechas límite para que nunca te pierdas algo importante. Notion es la herramienta todo en uno que necesitas para organizarte y ser más productivo. Y ahora tiene inteligencia artificial, que funciona más o menos como ChatGPT, pero con esteroides. Pruébalo hoy y descubre todo lo que puedes hacer. Si te estás preguntando cómo empezar con Notion hoy mismo, te vamos a dejar un enlace como comentario fijado y en la descripción para que puedas registrarte y comenzar a organizar tu vida hoy mismo. Me callo y permito que sigan viendo este increíble contenido, pero aprovecha Notion hoy mismo. Abajo. Verás, yo pienso y vuelvo al tema cultural. Yo creo que no estamos preparados para proyectos, y ahí sí voy a atribuirme un poquito la idea de proyectos disruptivos. Ya, porque acá el periodismo de autos siempre ha sido muy tradicionalista en una nota que el auto tiene esto y está bien y está perfecto y esto. Ya, yo lo que intenté es poner en escena una prueba más completa, aparte de toda la producción, que a veces no sé si nos beneficia o nos perjudica de cara a la gente, pero bueno, eso es otro tema. Pero trato de poner pruebas de carga. Hicimos un especial de camionetas, ponte, y metimos tanques de combustible de los grandotes en el balde, y nos fuimos a tropar por Cayambe. Entonces, claro, en caminos irregulares y todo. Y es como el valor agregado que intentamos poner. Pero el hecho de tener un proyecto disruptivo hace que la gente choque en sus ideas y en lo que creen. Y muchas veces nos creemos dueños de una marca. Ya, y la marca sí te puede pertenecer la distribución, por supuesto. Y hay leyes y reglas que norman toda esta parte. Pero al final también hay una ley de defensa del consumidor. Y el consumidor merece y necesita información de valor que te permita tomar una buena decisión de compra. Entonces, claro, es bien ambiguo todo el tema, pero cuando empecé era no, comparación no, comparación no, comparación no, comparación no. Y poco a poco hemos logrado cambiar un poco esa mentalidad y ya tenemos como más la apertura para hacer los comparativos. Ha sido como la parte dura, linda, que lo has luchado chévere. Mucho, ¿no? Sí. Como te digo, me ha costado un tema de amenaza con abogados. Pero yo que pienso y soy firme creyente de que es el camino que hay que recorrer para elevar la calidad.
para darle al ecuatoriano algo mejor. Ahora, puedo estar equivocado, hermano, y lo que te digo es mi creencia y la gente capaz no quiere eso. No, yo estoy seguro que sí, porque todos lo hacemos en casa, todos lo hacemos por internet, con las visitas a los concesionarios. Más bien necesitamos que esa información que nosotros ya comparamos esté bien comparada. O sea, con la parte técnica igual. Porque a veces, yo que sé, vemos un motor más grande que el otro. Si nos este tiene más, no sé, es más grande. Y atribuimos a que eso es más potente o tiene más caballaje, cuando no. Porque no hay quien nos diga, mire, estos números significan realmente esto, ¿no? Más no es mejor. Por ahí va como mi... Sí. O sea, como te digo, es difícil. Empezar un negocio es difícil. Si yo hubiese sabido lo difícil que es, capaz me lo hubiese pensado, verás. Ah, ya. Sí, porque es complicado, es un mercado pequeño, hay estas dificultades. Si quieres innovar, si quieres invertir, lo que te contaba cuando llegaba acá, si quieres invertir en un estudio, meterle más calidad, más valor, no necesariamente es bien apreciado. Y no solo por la audiencia en algunos casos, sino también por las empresas que deberían apoyar ese tipo de proyectos para que sus productos luzcan mejor, se vean mejor o tengas más información. No siempre. Entonces me ha tocado luchar muchísimo, pero sigo apostándole por esto, sigo apostándole al país, a la gente, a creer que esto puede funcionar. Y como te decía hace un rato, que yo pienso que los ecuatorianos nos merecemos más. No, más bien gracias por todo lo que haces y aguante ahí, porque siento que el que mueran canales como el tuyo sí es un retroceso en nuestra sociedad, porque justo al querer hacer estas comparativas y transparentar este proceso de asesoría de compra, nos acercamos más a la verdad y son recompensadas las industrias y las empresas que están haciendo los esfuerzos correctos en innovar, en empujar. Imagínate si la marca que más vende autos es la que más se cierra a comparativas y resulta que no tiene ni tecnología, ni desarrollo, ni nada. Supongo que pasa en algunas industrias, pero ojalá haya más canales como el tuyo. Así es. Gracias por eso. Y bueno, yo no me atrevería a decir que las marcas no innovan y no tienen desarrollos, ¿no? Pero me refiero a que deberían ser recompensadas más de esas. Sí. Porque a veces tal vez se enfocan en eso y no tienen un presupuesto de marketing, por ejemplo. Se enfocan en crear un mejor producto. Y deberíamos reconocer eso como sociedad para que se empuje más eso. Y lo que decías hace un rato es súper cierto, porque cerrarse, me estoy reduciendo muchísimo a los comparativos, ya, porque Curva es muchísimo más, tiene muchas otras cosas. Pero ponte en la parte de comparativos, lo que decías, o sea, hay compradores y perfiles de compradores para determinada marca y determinados gustos, prestaciones de equipamiento, lo que sea. Entonces, no es que al haber una comparación estás haciendo de menos a un producto con el objetivo de que otro se vea mejor, sino que estás perfilando el producto. Estás diciendo, si tú quieres, Charlie, comprarte una camioneta, quizá este sea tu tipo de camioneta, ¿ya? Y este sea tu otro tipo de camioneta para alguien más. Entonces, es un beneficio para ambas marcas. Si bien se desnudan cosas como que se deben mejorar, todo producto es perfectible. Todo en el mundo y en la vida es perfectible. Entonces, siempre habrá algo por mejorar. Pero yo pienso que es un formato que ayuda a todos. A todas, marcas y audiencia. Ahora, justo has mencionado 2 veces las camionetas. Me parece una industria interesante. Mi viejo es fan de las camionetas porque vive en el campo. Entonces cargamos muchas cosas. Aparte es motero, entonces le carga a su moto. Marcas de camioneta que están infravaloradas para ti. Es decir, que tienen que hacer un mejor esfuerzo de marketing para demostrar que son superiores en algunos ámbitos. Marcas que se te vengan a la mente. Primero, Great Wall. Me parece que es una buena marca. Y es comprobada y se venden bastantes camionetas. Pero yo sí pienso que podría escalar muchísimo más. O sea, Great Wall es una marcaza en camionetas porque tienes un buen producto y un buen precio. Ha crecido mucho la reputación de esta marca y de hecho creo que es ya una de las marcas como chinas que están rompiendo este estereotipo de que es algo chino, ¿no? Sí. Que es desechable, de que es todo, bueno, todo lo que venimos conversando, ¿no? He escuchado que también tiene un muy buen precio de reventa. O sea, que en serio ya están un poco más consolidados. Es que están durante más tiempo.
Ya. Es una de las primeras que entraron, ¿no? Probablemente Great Wall y ahora con la submarca Jabal están ya en el mercado más de unos 15, 16 años. Imagínate. Quizá más. Y han logrado, con la calidad, han logrado posicionarse bien. O sea, me parece que esa es una marca que debería crecer más. Ya. Que debería valorarse mejor. Buenas. ¿Se te ocurre alguna otra? Otra marca. Me pones en apuros. Tranquilo. Más bien vamos al otro lado, ¿ya? Marcas que no recomendarías. En camionetas. Sí, en camionetas. Algunas que nada, tiene que mejorar su tecnología, su durabilidad, alguna característica en la que esté fallando alguna marca. O sea, ahí hay varias. O sea, ahí hay varias que deben, tranquilo, deben mejorar. Y quiero dejarle súper claro a la gente que nos está escuchando, pero acuérdense que Chris tiene un negocio igual. Y lo que más necesitamos es más canales como el tuyo, no menos. Así que tranquilo, si hay cosas que no me puedes responder, entendemos perfectamente. Dame tiempo de vida. Sí. Pero no sé, o sea, sí hay algunas que tienen que mejorar. Yeah. ¿Sabes cuál otra? Yo pienso que también es subvalorada. Fotón. Ya. Me parece que es una... con las Tunla tienen buenos productos. Que sí deberían tener un mejor posicionamiento y un mejor trabajo de marketing. Buenas. Ahí así como del otro lado... Pero es difícil. Después me queda otra demanda y ¿qué hago, hermano? Con el mercado deprimido. La idea es más bien que tu canal crezca con este espacio, ¿no? ¿Sabes qué sería por ahí un gancho? Si no está en el canal es porque no está dispuesta a someterse a una prueba buena. Y ya debatimos sobre qué significa eso, ¿no? Sí. Así que... Esa es una buena pista por ahí. Si no ven alguna camioneta o alguna marca en el canal, es porque no están en la onda de toma, haz lo que quieras, pruébala como quieras y demuestra que es un buen producto. Si no está ahí, va por ahí. Buenísimo. Ahora, digamos que tienes un presupuesto bajo, ya. Esa es la variable importante en esta pregunta. Pero necesitas para trabajar una camioneta. No sé desde qué valor tú le ves un buen costo-beneficio. Es decir, una camioneta que le vas a dar duro 3, 5 años. ¿Cuánto cuesta más o menos una camioneta? ¿Y qué marca le recomendarías a la gente? Nueva, ¿no? Sí, nueva. A ver, en camionetas yo te recomendaría de arriba para abajo con presupuesto alto a un presupuesto bajo, Toyota de cabeza. Te recomendaría las D-Max. No, mentira. Te recomendaría Nissan. Y de ahí, un poco más abajo, Chevrolet. Mientras la D-Max sea Isuzu. Yeah. ¿Ya? Porque a finales de año van a presentar la nueva D-Max, que ya no es Isuzu, es China. Yeah. ¿Ya? Entonces, ese es otro tema que ya voy a reforzar, verás. Porque, claro, hay muchas marcas que le... Bueno, no muchas marcas. Hay mucha gente que le tira hate a los chinos. Y en marcas tradicionales tienen modelos chinos. ¿Ya? Entonces, cuando compras una determinada marca, no estás comprando necesariamente un estadounidense o un coreano. Estás comprando también un chino. O un carro de la India. Yeah. Ya, Sí. Ahí también hay cosas y cosas debatibles. Pero volviendo al tema de las camionetas, iría a Chevrolet. Y de ahí, con presupuestos más bajos, definitivamente Great Wall. Definitivamente Fotón. Con presupuestos ya de $27,000 en promedio. Y creo que me quedaría por ahí. Tal vez Dongfeng. También son buenas camionetas. Hasta ahí. Buenísimo. Hablaste del origen ahora de las ensambladoras que existen, ¿no? Que ahí tal vez sí podemos caer en estereotipos útiles. Es decir, tal país está ensamblando o generalmente ensambla mejor que otro país. Tal vez podemos hacer como un ranking. Como... Yo qué sé, ensamblarlo justo en Japón o en tal ciudad china es muy probable que sea de superior calidad versus estas otras. No. Ah, no. Es difícil. Ya, perfecto. En tema de fábricas y ensamblaje es difícil. Primero, ¿por qué? Porque no he estado en todas. Entonces yo no podría decir esta sí y esta no. Para nada. Y ahí me dan en la cabeza. Primero, desde lo más básico. Segundo, las cadenas de producción en las fábricas tienen buenas tecnologías de trabajo porque producen en masa. Entonces tienen que tener mucha precisión.
Y eso no da cuenta necesariamente de que los materiales sean los mejores. Ya, el ensamblaje puede ser bueno, pero quizá los materiales no sean los mejores. Hay calidades y calidades. Tú te has subido. Sí, sí, Cuando sí. subes a un taxi y ves un Nissan Sentra de los antiguos, ¿qué te parece? O sea, los más están felices, ¿no? O sea, aguantan. Sí, sí. Son carne de hecho, de perro. El otro día me subí a un taxi que llegó a 1 millón de kilómetros, ¿no? El tacómetro, imagínate, era como... Y claro, el señor cambiaba de aceite cada 3,000 kilómetros, ¿no? Pero supongo Pero le cuidaba bien. Le cuidaba bien, exacto. Sí, y no hay que cambiar cada 3,000, por supuesto. Sí, sí, Entonces, para eso, nada. Eso está raro. Sí, el señor era un poquito obsesivo, pero bueno, hizo que su carro llegue sin reparar a 1 millón de kilómetros, ¿no? Claro. Entonces me pareció interesante. Ahora, pero vamos un poco al pasado más bien. ¿Qué casos hay en el país de que se ensamblaron en ciertos países, ciudades, de que a la final no terminaron teniendo una buena calidad? Es que esa es una pregunta difícil, verás. No porque el ensamblaje sea malo, a veces puede ser porque son productos muy low cost. Ya. Y sí, ya sí, sí. son carros bien baratos en los que los materiales no eran los mejores. O sea, yo pienso que más allá del ensamblaje, que sí puede haber niveles, o hay niveles de hecho, es difícil. O sea, es difícil decirte, ahí sí me pones en una respuesta complicada porque... Vuelvo a lo anterior, o sea, no he estado en todas las ensambladoras, en todas las fábricas, y hay muchos carros antiguos que no conozco. Claro, claro. Más es como quiero obtener más información de valor de este comentario que hiciste que, perfecto, justo, Isuzu es lo que es y ahora es en China. Entonces hay una diferencia entre los dos. Sí, pero verás, entonces... a lo que iba es que no es que Isuzu se va a China y deja de ser de buena calidad. Me refiero a que la D-Max en este caso ya no va a tener procedencia Isuzu, sino que va a tener una procedencia china. Ok. ¿Ya? Y de otra marca. Entonces, ahí es en donde yo, en el orden jerárquico que te estaba dando, ya me lo pensaría. Claro, tendrías que probarlo. Tendría que probarlo. Así es. ¿Ya? Entonces, ese es como un poco el orden lógico de en qué punto yo te puedo dar un criterio. Y es importante porque este video, generalmente nuestros podcasts son evergreen. Entonces, si alguien lo ve en 2 años, justo te quedas con el tengo que probarla. Todavía no sabemos cómo se va a desplegar su historia. A 2024, topando el caso puntual de la D-Max, es eso. O sea, va a ser reemplazada, va a ser la Maxus T60, que es de origen chino, la que va a llevar el corbatín ahora y que se va a vender como Chevrolet D-Max. Entonces, cuando ya esté al mercado y nos presten, si es que nos quieren prestar, pues ahí haremos las pruebas de rigor y veremos qué tal. Claro, su calidad también puede subir. O sea, nadie sabe lo que va a pasar. Exacto. No quita, porque decir que es chino no es decir que es malo. Ya. O sea, verás, yo siempre he puesto una especie de analogía con los chinos cuando hacemos un live y hablamos de este tipo de cosas. Y es que los coreanos vivieron el mismo proceso que están viviendo los chinos. Lo mismo. Ya cuando llegaron, la gente no quería comprarlos. Decían, no, coreano malo, o sea, malo, mal producto, no. Y se posicionaron. Les costó tiempo, procesos, pero lo lograron. Y ahora los chinos están haciendo lo mismo. Como te decía hace un rato, hubo esa fase de control C, control V que era horrible. Horrible. Sí, sí. Y pasaron a una cadena de producción propia y con rotación de talento espectacular. Y los carros que tenemos ahora. ¿Qué hay que mejorar? Siempre se va a poder mejorar. Siempre. ¿Ya? Pero por eso los chinos ahora ya no son baratos, tan baratos al menos. Están subiendo sus precios e igualando casi las marcas tradicionales, pero es porque han mejorado toda la cadena de producción. Motores, cajas, hay cajas alemanas, utilizan componentes también que no son solo chinos. ¿Ya? Entonces eso también es importante, le mete valor y por supuesto le sube el precio. En algún punto la gente no va a poder comprar un chino barato. Así es. Ahora, cambiando un poquito de categoría, mi auto favorito son los de SUV, porque viajo mucho, me meto en caminos malos por ciertos momentos. Entonces, tal vez alguna marca igual infravalorada que tenga un buen SUV. Es decir que... En SUVs, sí. Ajá, sí, definitivamente Chang'an. Yo pienso que Chery ha hecho un gran trabajo. Está oscilando entre el 4º y 5º puesto en las ventas generales en el país.
que eso es espectacular. Pero pienso que todavía hay el prejuicio sobre no. Chery, Chang'an, me parece que también tiene muy, muy buenos SUVs. Y me quedo ahí en esas dos. He escuchado que Chang'an es una de las marcas que tiene esta bandera de ir rompiendo este estereotipo de que chino es malo, ¿no? Justo. De que tiene una excelente Todos calidad. trabajan en eso porque sí. El origen les castiga full. O sea, tal vez no todos, porque sí hay algunas opciones low cost, ¿no? Que van a mantenerse más bien en ese estereotipo. Pero la mayoría entiendo que está empujando hacia allá. ¿Qué es lo que tú, desde la perspectiva de reviews de autos, qué es algo que deberíamos chequear el rato de ver una SUV para alguien como yo, por ejemplo? Que, acuérdate, viajo mucho, Ambato, Quito es como mi ruta bastante común, pero sí me gusta hacer como mi off-road light de vez en cuando. O sea, no sé, irme a algún refugio de algún volcán, pero obviamente con un camino que esté empedrado. Camino de segundo orden. Exacto. Ya. No, nada muy extremo, por así decirlo. ¿Y qué autos también se desempeñan en este tipo de perfil como el mío? A ver, verás, lo primero que hay que entender es que un SUV no es un carro para... Primero 4x4, ni de lejos, sí. Ni de cerca, diré, ¿ya? Ni de cerca. Para un tema aventurero, tienes como un componente por altura. Ya, por la altura, el despeje de la carrocería al piso es la que te permite salirte a un empedrado, ponte. Ya, o meterte a tierra y andar un poquito. Entonces, primero hay que entender eso. Los SUVs no están hechos para meterse en montaña y hacer un tema más agreste, ¿ya? Primero hay que entender eso. Segundo, sí, los SUVs te permiten explorar un poco más el tema aventurero. Entonces, caminos de piedra, caminos de tierra... hacerte una acampada cerca, vale, funciona. ¿Qué debes ver? Primero la altura del piso. Ya, es importante. Es un factor importante porque tú tienes dos ángulos en un auto. Bueno, tienes tres. Un ángulo de ataque, un ángulo de salida y un ángulo ventral. ¿Qué significa? Que el diseño del auto te va a permitir entrar digamos que esta es una piedra o un chapamuerto ya. Entrar a esto sin golpear. Pasar sin golpear en la mitad y salir sin golpear atrás. Yeah. Sencillito. Entonces necesitas tener un buen ángulo, buenos ángulos ahí. De ahí que la suspensión no sea tan blanda. Pero esta es la parte difícil. O sea, comprar así va a ser difícil para la gente. Porque ¿cómo evalúas una suspensión blanda o una suspensión semi-rígida o una suspensión rígida? Claro, no todos tenemos tan entrenado el rabo, ¿no? Exactamente. Como para poder de ley. comparar. O sea, va a ser difícil. ¿Ya? Pero sí, o sea, si te pasas por un chapa muerto, a un poquito de velocidad vas a sentir como el auto hace esto. ¿Ya? Entonces, lo lógico es, o lo ideal más bien, sería que el auto no balancee tanto, sino que tengas una caída leve y regresa a su posición. ¿Ya? Sí, y mientras en menos tiempo lo haga mejor, ¿no? Hablándolo de forma criollita, ¿no? Así o sea, esa sería como la manera de ver algo, o sea... Técnicamente, la gente que sabe de autos me va a sacar la madre en estos comentarios, pero es como para ponerlo en palabras bien sencillas. Sí. Y hay una práctica bien sencilla, sentir eso. ¿Por qué? Porque si te metes en un camino de tierra y tienes un huequito y te caes de ahí, la suspensión va a golpear. Y vas a dañar un poco tu auto, vas a ir desgastando la suspensión y otros componentes a partir de eso. Entonces, eso es importante. De ahí no hay mucho más que podrías evaluar. La dirección, capaz que no sea una dirección tan suave, pero, o sea, porque en cualquier hueco, piedra, te va a jalar la dirección. Entonces, también va a provocarte algún desgaste. Obviamente, en una salida no, pero si lo hicieras frecuentemente, sí. Pero de ahí no, o sea, el SUV es confort, comodidad, espacio grande, carretera, viajes, y en eso te sirve muchísimo porque en las carreteras, como tiene el Ecuador con un montón de huecos, entonces sí vas a sentir un viaje más cómodo. Entonces el SUV va más o menos planteado por ahí. Si quieres ya un poquito más de aventura, cómprate un Vitarita clásico, un Gran Vitara. Sí, es que es muy puntual el tema de mi aventura. Entonces, por eso quiero un SUV, porque la mayoría del tiempo sí es asfalto, no carretera. Claro, ponte yo como te contaba hace un rato, yo estaba haciendo un segmento en TikTok que se llama Next, que analizo ahí los autos y les perfilo.
Te digo, este carro sirve para aventura, este sirve para 4x4 y al final te lo recomiendo o no te lo recomiendo, que estas son sus mejores características y esto es lo que debería costar. Pero esto es un mercado de usados. En el de nuevos también quiero meterme para guiar un poco esa compra, sí, para la gente. Qué chévere, me parece full valioso. Ahora, ¿cuál es el auto, en cualquier categoría, que más te ha sorprendido? O sea, que entraste con la expectativa bastante baja. Ya. Y dijiste, este carro está sorprendente desde la perspectiva tecnológica más. Tecnológica. O sea, como todos los, yo qué sé, juguetes que hay en la parte interior. Controles de, no sé. Hay uno principalmente que se llama Boya Free. No sé si has escuchado. Me suena el auto. Ya. Este carro pertenece a la línea premium de Dongfeng. Ya. Entonces, cuando fui, era la novedad porque es eléctrico. Tiene, si no me equivoco, tiene como 700 o 670 caballos de potencia, que es una... Es una locura. Ajá. Ya iba a decir una mala palabra, pero mejor no. Pero es una locura. Es una estupidez, sí. Es absurdo, hermano. Y el torque es mayor todavía. Si no me equivoco, llegaba como a los 1000 Nm de torque. Entonces yo fui con esa curiosidad. Entonces cuando llegué al auto, al lugar, al concesionario, ya lo vi, estaba lindísimo, súper tecnológico, minimalista el diseño interior, todo el tema súper chévere. Entonces me empezaron a explicar el producto y entre las cosas más bacanas que tenía era, por ejemplo, el tablero central, porque cuando se apagaba, se guardaba. Prendías, salía. Tenía un sistema de perfumes para el aire acondicionado. Entonces tú podías acceder a la pantalla y escoger un Dior, podías escoger un Calvin Klein, el aroma que querías que te salga. Yeah. Entonces tenía cartuchos para ir recargando, me pareció a lo bestia. A lo bestia. La suspensión era una suspensión neumática. Esto ves, ponte en los carros gringos o en las series gringas, que les ponen a los carros la suspensión y se empiezan a mover así. No los que saltan, pero los que se regulan en altura o en un Mercedes-Benz, ¿ves? Ese tipo de cosas. He visto. En los Porsche he visto eso también. Lo tienes. Entonces el carro empieza a subir o a bajar la suspensión dependiendo de la necesidad. Entonces era una máquina súper loca y de ahí la conducción es abrupta. Metes la pata en el acelerador y te pega contra el asiento y no me acuerdo el 0 a 100 así en 4 segundos. No recuerdo, 4.7 creo que era. Es de locos, hermano, de locos. O sea, nos pusimos a jugar un poco con el auto en un espacio abierto y la aceleración es descomunal. Es que claro, sí. ¿Cuántos dijiste? ¿Casi 700 caballos? Sí. Pero recuerda que en el tema de los eléctricos, la parte chévere es que esos carros, por la tecnología que tienen, entregan el torque de forma inmediata. Ya en uno de combustión es progresivo, entonces aceleras y él va... En este no, es ¡pum! O sea, te empuja de golpe. Si le metes el pie al fondo, te empuja de golpe y tienes toda la fuerza instantánea. Que esa es como una de las características más bacanas de los autos eléctricos. Entonces ese carro era descomunal. De ahí, como para que la gente cache un poco, el torque te da la fuerza para salir y los caballos de potencia te dan la capacidad de aceleración de llegar a mayor velocidad. Entonces ese carro me sorprendió. O sea, si alguien tiene chance, o tú tienes chance, o te gusta, hagamos un video. Ahí te propongo para llevarnos quizá los 2 o 3 carros más tecnológicos que hay en Ecuador y le pruebas. Y si es que no, a la gente que nos escucha, que nos está viendo... invitarles a que vayan y lo prueben. Es una locura. Qué bien. O sea, que me emociona que haya autos así en el país. Es más bien la parte chévere de la industria, ¿no? Claro, porque eso ponte encuentras de una alta gama, en un Mercedes-Benz, no sé, en Cadillac. O sea, encuentras cosas y así, pero este no. Ya, qué chévere. ¿Y más o menos desde cuánto está un carro así? Ese carro estaba en $67,000 más o menos. No sé el precio actual ahorita, no sé. Claro, pero el equivalente en una marca justo como alemana o algo así es... Fácil, unos 100,000, 120,000. Sí, fácil. Ponte ahí, yo medio me atrevería a compararle como solo especificaciones, porque no estoy seguro del segmento, con un Porsche Cayenne. Ya. Así de bien. Así en tecnología, en la estética, en el desempeño, o sea, a lo bestia. Ahora, te hago la pregunta contraria. ¿Algún auto que
tal vez no viva las expectativas de su historia, ¿no? Y no que sea malo, solo que te haya decepcionado en un par de aspectos, que digas, me falló, que tú lo tengas, o que la gente haya dicho como, mira, este auto está vendiendo bien, o este auto es muy bueno, hayas llegado con esa expectativa y digas como, más o menos. Verás, la que a mí me decepcionó un poco en ciertos aspectos, porque no es todo, entonces ahí hay que ir aclarando como un poco, ¿no? Sí, sí. Justo, es que hay es para otro tipo de características que personas. funcionan y hay o tú buscas ciertas cosas y yo busco otras cosas. Pero a mí una que me decepcionó, que es la única que me voy a atrever a decir así directo, es la Hunter, la Chang'an Hunter. Es una camioneta. Y ojo que hace un rato dije que Chang'an es de una marca subvalorada. Pero ¿por qué no me gustó? Porque la suspensión era muy dura. Y eso que es una camioneta que tiene mucha lógica, pero era muy dura y rebotaba mucho. El embrague era muy duro. Y la sensación de manejo como tal era como, pucha, no sé, como en los picapiedras. Capaz los manes se sentían así como en la piedra, así medio duro. Eso me pareció a mí. Ya, sin embargo, Anita hizo el review, a ella le gustó. ¿Ya? Y ella destacó las características que ella creyó que funcionaban bien. Pero cuando yo la probé, es como que esa parte a mí no me convenció. Claro. Sí. Es que es expectativa, ¿no? Expectativa versus realidad. Exacto. No aplica para todo el mundo. Sí, es muy subjetivo, yo entiendo eso. Ahora, un auto que esté como infravalorado, pero en cuestión de precio. O sea, es un carro bueno, pero tal vez no vale su valor de mercado. Debería valer un poquito menos. Puede ser igual en la categoría que sea. Y disculpa que te ponga estos apuros, pero me parecen cosas muy curiosas. O sea, no, está súper bueno. Pero déjame pensar porque no lo tengo muy claro por precio, porque como los precios varían tanto. Ponte un auto que es mi opinión, ¿no? Por todo lo que he visto. A mí me encantan las formas del Suzuki, ¿cómo se llama? ¿El Jimny? Jimny, sí, ok. Me encanta, pero siento que su valor sí es un poquito más alto de lo que debería ser en relación a los carros que están en su categoría. O sea, ¿Me explico? Creo que es el mejor ejemplo que pudiste poner. Ajá. Sí, porque es un vehículo re compacto. No tienes espacio de carga en cajuela. En segunda fila, tú no entras ni de chiste. Ahí capaz yo que soy enano. Y bien incómodo, pero bien incómodo. Ese literal es un juguete para ir dos. Exacto. Y meter un par mochilas atrás. Y meterte en la aventura. Pero para meterte en la aventura, con ese carro necesitas prepararlo. A mí me lo prestaron de serie. Y le metía una pista de 4x4 y me quedé atrapado. No salía. Ah, no saliste. No salía. Y de ahí, claro, el tema no. Cuesta full. Sí, justo. Full. O sea, es demasiado para lo que tiene y lo que es demasiado. Claro, lo que terminarías comprando es un carro muy bonito, porque las formas del auto me parecen chéverísimas. Entonces, es bueno. Es un carro bueno, bonito, pero no es un juguete así. No reúne las 3 Bs. Ya. Que debería. Porque si te das cuenta, este viene de una gama de vehículos con historia. Ya, el Jimny tiene historia y esos carros antiguos o los anteriores de anterior generación eran asequibles. La gente se los podía comprar. Pero para mí es imposible. Claro. Ahora, ¿alguna marca que quisieras ver en el país? Que tal vez no hay. O que tal vez... Porque entiendo que has viajado bastante. Entonces, tal vez hay una marca que le viste y dijiste... ¿Por qué no hay en Ecuador? A mí me encantaría que esté en el Ecuador SEAT. Ah, SEAT. Esa me parece que sería una marca espectacular. Tiene carros lindos, buena tecnología, buen todo. Y me parece que tiene una buena relación precio-calidad afuera. Habría que ver acá a cómo llega. Porque ese es el otro tema del Ecuador, ¿no? El tema de aranceles. Que es lo que nos mata. Pero esa me encantaría. Porque creo que se perfila perfecto para el Ecuador. Ya, perfecto. Sí. Ahora... dentro de los ahorros de una persona quiere dar este paso importante para comprarse un auto, pero solo quiere desplazarse dentro de una ciudad como Quito. Ya, no necesita nada más. Entonces hablemos de autos asequibles. ¿Cuál es el auto más asequible que hay que termina con las 3 Bs que dijiste?
A ver, bueno, bonito y barato. Actualmente, bueno, bonito y barato. Es alguien que quiere tener su auto, pero no necesita más, que les lleve del punto A al B y que no le deje botado en este punto en 2-3 años de uso. Te voy a hacer un repaso porque tengo muchos nombres en la cabeza. Un Hyundai Grand i10 es pequeño, bueno, pero no es tan barato. Ya. El pero. En Chevrolet ya no tienes vehículo de acceso. En Chery, hablando de chinos, podrías tener el Arizo 5 Pro, que está por los $16,000, que es bastante bueno. El Swift. El Suzuki Swift definitivamente es uno de los modelos que conjuga el ideal de lindo, funcional, práctico, económico. Está por $17,000, un poquito más, con un pico. Tiene un sistema microhíbrido, o sea, funciona súper bien. Creo que esa es una buena alternativa en nuevos. De ahí, el Picanto de Kia, pero tampoco es tan barato. Por ahí. Ok. ¿Cuál es el carro de tus sueños? El carro de mis sueños, un Porsche 911. Ya. Ese es el carro de mis sueños. Bueno, tengo... ¿Alguna configuración en específico con algo de algún año? Tal vez un clásico que sea el más nuevo posible. Es que si es clásico es imposible comprar. Ah, ya. Sí, porque son mejor valorados. Pero... no sé, un Carrera GTS quizá. Son bellísimos esos autos. Del otro lado de la moneda a mí me encantaría un Jeep Wrangler. Ese es uno de mis sueños. Me parece lindo ese auto. Porque combina el tema aventurero. Sí, sí. Y las formas, me encanta ese auto. ¿Cómo ha mejorado, tal vez justo hablando de ese carro en específico? Porque me encanta físicamente ese auto. Uh-huh. Pero siento que Jeep había esta como percepción de que no era una marca, con tanta durabilidad. Tal vez, hace algunos años. No sé cómo la has visto crecer en este aspecto. A ver, Jeep es una marca de nicho. Ese es digamos, entre comillas, del problema ya. Es una marca de nicho porque tiene vehículos de alta gama, son vehículos para un perfil de cliente casi que más específico. No puede comprárselo cualquiera, la calidad es brutal y... Creo que la gente de Corporación Maresa lo entendió a la perfección, por eso no es una marca de volumen en el país. Entonces es muy puntual. Tienes un Compass, tienes, varias opciones del mismo Wrangler y son carros caros y caros de mantener. Entonces no es para cualquiera y por eso no tiene ese crecimiento así exponencial y no buscan eso tampoco. Pero son una bestia. Claro, son a lo bestia. Sí. ¿No? Ahora, ¿qué es lo que se viene para En Curva? Espero que sigas empujando como estos... El segmento que más me gusta es el comparativo, la verdad, porque siento que hay muchos insights que puedes obtener para tomar una buena decisión de compra. Sin embargo, cuéntanos un poquito qué más hace En Curva y qué es lo que quisieras verte haciendo en los próximos años. A ver, ¿qué más hacemos? Pues... hemos intentado implementar un ecosistema digital que funcione. Somos poquitos, pero somos valientes. Ahí nos sacamos del aire. Tenemos noticieros los días viernes. Tenemos, los formatos de Reels que aprovechamos con eventos cuando hay eventos, lanzamientos cuando hay lanzamientos. Hay temas comerciales también. Hay temas de estos análisis de mercado de segunda mano para guiar la compra de la gente. Tenemos algunas cosas divertidas también. Pero un poco lo que te contaba hace un rato, ¿no? A mí me ha costado mucho el hecho de entrar en esa onda actual de las redes sociales por mi formación periodística. Pero ahí le damos, estamos tratando de innovarnos en la narrativa, en la forma en la que hacemos los videos, que los editamos. De ahí tenemos los reviews, tenemos un segmento que es súper lindo, no sé si lo has visto, que es de En Curva Garage, que es como el programa de los gringos de restauración de autos a escala acá. Entonces hemos ayudado en total ahorita a 7 familias. Hemos agarrado sus autos
y los hemos transformado en autos casi que nuevos. Una transformación de latas total, pintura, tapicería. Hemos trabajado con la parte mecánica y se los devuelven, ¿no? Y lo chévere de eso ha sido que hemos podido contar la historia de la gente y darle voz a la gente, que es parte fundamental del periodismo. Entonces, hay casos chéveres, casos que te conmueven un montón y que tú de alguna forma puedes devolverle a la gente algo. Que además de eso también es importante para mi forma de ver con el trabajo que hacemos. Ese es uno de los segmentos más bonitos. Ahorita lo estamos poniendo en pausa hasta tratar de conseguir el financiamiento que nos permita seguir adelante con ese segmento, porque es costoso, es alto. Imagínate restaurar un auto. Claro, o sea, sí. Metes buen billete ahí, pero como experiencia es hermoso. Es hermoso. Bueno, tenemos más o menos de eso. Tenemos posts, tenemos memes. Tratamos de ponerle como que se toque un poco más sencillo para que la gente también consuma algo más relax. Y de ahí la apuesta principal que yo desde atrás he querido hacer es impulsar también la presencia del lado femenino en el mundo tuerca, en el mundo de los autos. Por eso Anita presenta, ha aprendido mucho, se prepara un montón. Y eso ha sido una parte linda y fea. Linda porque Anita lo hace espectacular, ha aprendido un montón, ha mejorado muchísimo, se ha preparado full. Pero claro, de ahí viene la parte fea, que es los comentarios de la gente cuando te dicen: ¿y qué hace una mujer hablando de autos? Y es como, ¿qué onda, brother? O sea... Vamos, estamos sí, en el 2024. Así es, o sea... No tiene el más mínimo sentido ese tipo de comentarios, y hay mucho. Entonces, parte de nuestros objetivos también es eso. Yo pienso, ojalá y haya chance de sumar a más personal para el análisis de los autos y que sean mujeres. A mí me encantaría muchísimo eso, tener ese espacio, potenciar ese lado y tratar de deconstruir un poco también la sociedad y el pensamiento machista que tiene la gente. O sea, me parece que eso es algo que también, de alguna forma, con En Curva queremos dejar como un aporte a la sociedad. Y de ahí en adelante, pues, estamos trabajando en un estudio ya súper grande para tratar de meter contenido más como lo que hacen en Europa, como hacen los ingleses, con producciones más a lo bestia todavía. Como te digo, con el objetivo de que la gente tenga un contenido de mejor calidad todavía. Y que nosotros, además, en ese marco podamos meter más autos y más contenido, porque nos ha costado bastante también que el tema de una producción bien complicada nos tome bastante tiempo. Entonces, por eso tenemos poco contenido en el canal con la recurrencia. Entonces, queremos mejorar eso también y pues de ahí vamos a tener unos 2 o 3 segmentos más que alguno te invitaré, porque hay una idea súper chévere. Con spots específicos que estamos diseñando. Todo, como te digo, con el objetivo de que la gente vea algo más chévere, algo más bacán, algo más completo, que se vayan llenando huecos de información que podríamos tener y apostarle. Ojalá algún rato podamos llevar el programa tele, por una sencilla razón. O sea, todo el mundo está migrando de los masivos y tradicionales al digital. Y yo quiero ir en contracorriente un poco, porque siento que hay mucha gente, pero mucha gente hablando en generaciones ya más antiguitas que quieren ver ese tipo de contenidos también, que no todos tienen acceso a internet. Recuerda las desigualdades que Ecuador tiene. Entonces el acceso a una televisión en masa es mucho mayor. Entonces quisiera también, como mientras dure el tema de la tele, que pienso que será por mucho tiempo, también llegar a más gente. Entonces el objetivo es ese. Buenísimo. Ahora, tal vez un poco al revésada la pregunta en cuestión de cronología de este podcast, pero ¿por qué? ¿Por qué hacer un canal de autos aquí en el país? ¿Cómo llegaste a este mundo? Verás, hay varias explicaciones y varios puntos, ¿no? Lo primero, como te decía, o sea, mi objetivo del canal siempre fue darle a la gente algo que yo consideraba que no se hacía en Ecuador. O que no se hacía al menos con los estándares que yo pensaba que debería haber. Con ese otro componente de información un poquito más analítica, más crítica, y no solo de cara a un producto, sino a un mercado como tal. O sea, que te permita sincerar muchas cosas como esto está bien, esto está mal, estos precios no. O sea, ¿por qué? Analizar un poco por ahí.
Y de ahí el origen de todo esto es un poco mi niñez, que fue con un chofer profesional que fue mi padre. Él es el que me inculcó el amor por los autos. Yo desde chiquito, como habrá pasado con muchos ecuatorianos, en las piernas, agarrado al volante, creo que sin poder hablar bien, pero agarrado y jugando ahí. Mi papá tenía la paciencia para jugar conmigo, porque en esa época no era enseñarme, sino era jugar. Entonces tuve ese bichito ahí, esa semillita ahí de que algo pasaba con los autos, ¿no? De ahí mi papi, bueno, trabajó durante mucho tiempo en el tema de taxi, luego fue como que chofer particular, luego entró a otras empresas y ahí también tenemos como esa coyuntura de los autos. Llegaba en autos de empresas, entonces yo me subía, veía los carros y decía, ¡ay, qué bacán! Este es diferente, este está niñado, este está bacán, este es más sencillito. Y también los carros que había de la familia en la casa, ¿no? Los carros antiguos, clásicos, lindos. Y ahí fue. Me acuerdo claramente que mi papi en alguna época tuvo una Vespa de algún trabajo, una roja. Entonces yo chiquitito iba parado ahí agarrado de la moto y me llevaba a todo lado. Entonces yo creo que la pasión nació más o menos por ahí. Y bueno, con mi papi compartí hasta lo último de su vida en un auto, porque él también fue chofer en el Diario del Comercio, en el que trabajamos juntos, en el que tuve yo el placer de trabajar con mi papi. Y en las coberturas a las que yo salía con él en el auto, en la camioneta de la empresa que nos movilizaban para realizar las tareas del día a día, ¿no? Entonces también tuve ese chance de pasar ahí, y creo que es como un poco el resumen de por qué me gustan los autos. Qué chévere que tu viejo haya influenciado de una forma tan bonita. Ahora entiendo que él falleció justamente en su trabajo. ¿Qué mensaje le quisieras dejar? Si estuviera aquí, ¿qué le quisieras decir? Teniendo en cuenta que este tipo de videos quedan como en eternas memorias en internet, ¿no? Entonces sería muy bonito que se quede en la perpetuidad este mensaje, y que sé que muchas personas les va a llegar más que nada, ¿no? Entonces, ¿qué le quisieras decir? ¿Qué le pudieras decir si estuviera acá? A ver, bueno, primero como para que la gente cache un poquito. Sí. Mi papi falleció en este tema del Diario del Comercio, de la frontera con Colombia, del equipo del Diario del Comercio que le secuestraron y luego los asesinaron en Colombia. Entonces, como para cerrar ese vínculo de cómo nació mi amor por los autos. Además, ¿no? Mi papi falleció haciendo lo que amaba, en su trabajo, en su camioneta, y luego me quedó incluso su camioneta. Entonces yo me movía en su camioneta y fue como heredar el tema de los carros. De ahí, ¿qué le diría a mi viejo? Pues dos cosas. Lo principal, gracias, porque él formó una persona que yo considero que trabaja con el mismo ímpetu, con el mismo amor, con la misma pasión en lo que amábamos, que eran los carros, que es los autos. Entonces yo le diría gracias, porque por él y mi vieja soy lo que soy. Somos súper humildes y hemos ido desde muy abajo hasta un poquito más arriba, pero le agradecería, o sea, todo lo que soy, todo lo que hago, todo lo que tengo y los sueños que tengo son gracias a él. Y de cara al futuro, pues yo lo único que quisiera es que él se sienta orgulloso, porque he intentado hacer que nuestro legado de alguna forma esté en lo más alto, ¿no? De lo que hacemos, o sea, de nuestra profesión. Y que esté bien orgulloso, o sea, que gracias por todo, y que voy a seguir luchando hasta el último día para que él vea que lo que sembró floreció bien. No, estoy seguro que así es, y de hecho no me cansaré de agradecer por todo tu trabajo. En serio, yo soy creador de contenido 7 años, he documentado gastronomía, turismo, tecnología, sé lo difícil que es, y sobre todo sé que hay fuerzas externas muy poderosas tratando de controlar la información, y todo lo que se haga en periodismo con los valores correctos va a ser demasiado valioso para la sociedad.
y que te hayas enfocado en algo que tiene esta nostalgia tan bonita de la historia con tu viejo, me parece igual demasiado valioso. Así que nada, Chris, más bien muchas gracias. Ojalá podamos conversar a futuro. Claro. Otro capítulo con una actualizada ahí de hacia dónde va el mundo tuerca, que me parece muy apasionante. Y finalmente, ¿qué le quieres dejar a la gente? ¿Qué está pasando por tu vida en estos momentos? Es decir, ¿qué videos se vienen? ¿Dónde les pueden seguir? Y cualquier mensaje que quieras dejar, ¿no? Bueno, primero, Charlie, agradecerte por el espacio. Creo que para mí es súper valioso y lindo el hecho de conversar con gente como tú, con tu espacio, que además aportan un montón a la sociedad con todo tu trabajo y tu equipo. Gracias. De ahí se vienen muchas cosas. Estamos trabajando, como te decía, en proyectos nuevos, cositas para mejorar el contenido, para que la gente pueda enterarse de noticias, lanzamientos, análisis de autos, los comparativos que tantos problemas y sonrisas nos generan. Nuevas producciones ya con la nueva casa que vamos a estrenar. Esperemos que ya en una semanita más. Se viene el Huasipichay. Se viene el Huasipichay, cordialmente invitados. Gracias. Y nada, o sea, nos pueden seguir, búsquennos en cualquier plataforma como Revista en Curva, ahí aparecemos. Hay todos los formatos, todos los colores. Tenemos a un tanguito presentador que es un perrito que también presenta los videos. Tratamos de impulsar un poco el tema de adopción de mascotas por ahí también. Tratar de, como te digo siempre, con el trabajo, devolver algo. Hacer algo de concienciación para la gente también sobre las mascotas. Y nada, que igual así como intentamos aportar cosas técnicas y valiosas, también nos equivocamos, también aprendemos de la gente. Y para nosotros es valioso que la gente nos deje de sus comentarios, que nosotros sepamos qué es lo que piensan y en qué podemos mejorar. Así que eso básicamente. Marcas, suelten esos carros para las comparativas, que todas las personas igual lo estamos haciendo. Más bien, qué bonito tener un filtro con criterio que nos explique por qué un carro puede ser mejor o peor en cierto aspecto. Así que gracias por tu labor, Chris. A ustedes, gracias.